estás viendo? Estoy en desfase. Excelente tarde y saludos a nuestras compañeras y compañeros de las 13 regiones sindicales de la geografía estatal. Me es muy grato darles la bienvenida a este simposio de estrategias didácticas y de evaluación que organiza el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, agradeciendo por supuesto la colaboración y disposición del doctor Sergio Tobón para compartir con el magisterio mexiquense un enfoque basado en el trabajo colaborativo y el afrontamiento de retos de la vida cotidiana, la aplicación de formación en el proceso que nos ocupa en el proceso educativo. Seguro estoy que además de referir el marco teórico, nos habrá de compartir diversas actividades que pondrán y podremos realizar a distancia en la condición de contingencia sanitaria que estamos viviendo. Y por supuesto que nos permitan autoevaluar nuestras clases e implementar mejoras que nos posibiliten una mejor gestión del tiempo. Enhorabuena, mucho éxito y gracias por participar en esta y todas las actividades que hacemos pensando siempre en ustedes. Enhorabuena, muchas gracias. Gracias, maestro José Manuel. Reconocemos la gestión realizada en favor de la capacitación permanente de las maestras estatales. Hoy comenzamos el simposio Estrategias Didácticas y de Evaluación con figuras educativas de talla internacional. Daremos inicio con la lectura de la hoja de vida del doctor Sergio Tobón Tobón. Inmediatamente después, el doctor comenzará su exposición. Maestras, maestros, les solicitamos escribir en el chat sus preguntas, dudas y comentarios, colocando su nombre, zona o región sindical con la finalidad de personalizar la participación al finalizar la exposición del doctor. También les recordamos que esta transmisión se estará reproduciendo en la página de Facebook y de YouTube. Para ello, los invitamos a suscribirse en la página de YouTube del CEMSE. De igual forma, les comentamos que las diapositivas del doctor Sergio Tobón se compartirán mediante las delegadas y delegados sindicales. Con agrado comparto a ustedes la exitosa e interesante trayectoria del doctor Sergio Tobón, doctor por la Universidad Complutense de Madrid en modelos educativos y políticas culturales, globalización e identidad en la sociedad del conocimiento, con calificación cum laude por unanimidad. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México y profesor titular en el Centro Universitario CIFEM. Ha sido asesor y conferencista en más de 22 países de Iberoamérica en sociedad del conocimiento, currículo por proyectos, evaluación de competencias y ciclos propedéuticos. También ha asesorado más de 50 universidades en Latinoamérica en currículo y calidad académica. Es autor o coautor de más de 29 libros sobre socioformación, calidad de vida, competencias y evaluación del aprendizaje, publicados en Colombia, México, Venezuela, Perú, España y Estados Unidos. Algunos de sus libros son Evaluación socioformativa, en Estados Unidos, Key Research 2018. Proyectos formativos, teoría y práctica, Pearson 2014. Currículo y ciclos propedéuticos desde la socioformación hacia un sistema educativo flexible y sistémico, Trillas 2014. Metodología de diseño curricular, una perspectiva socioformativa, México, Trillas 2013. También es autor de artículos publicados en diferentes revistas indexadas y evaluador de varias revistas científicas. Es creador o adaptador de varias metodologías para evaluar y gestionar la calidad académica como Escala de Evaluación de la Calidad Académica, ESCA,
la rúbrica para evaluar el currículo de programas universitarios, la rúbrica SOCME-10 para evaluar las prácticas docentes, la rúbrica RPT-8 para evaluar las prácticas de los directores, la escala para evaluar la percepción de los actores frente a la acreditación, la cartografía conceptual, la taxonomía socioformativa, entre otras. Obtuvo la medalla de honor a la investigación en educación por parte de la Universidad Anáhuac en 2012. Tiene 3 doctorados honoris causa por parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú por sus investigaciones en socioformación. El doctorado honoris causa por la Universidad Federico Villarreal del Perú en el ámbito de la reforma educativa en Latinoamérica. El doctorado honoris causa por la Universidad de Cuautitlán Izcalli de México, por sus contribuciones a la transformación de la educación. Asimismo, posee el reconocimiento Personas Extraordinarias en Educación, entregado por CONEDUC México en el año 2017. Bienvenidos. Muchas gracias, doctor Sergio Tobón, por compartirnos algo de sus conocimientos en estos momentos para el Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. Bienvenido. Ok, disculpen, me dicen que tenía un problema con el sonido y ya parece que lo arreglamos. Bueno, estamos utilizando hoy una nueva tecnología, entonces pido disculpas, voy a volver a repetir. Sí, les decía que pues realmente estoy muy motivado por estar aquí con ustedes. Agradezco al Sindicato de Maestros a Servicio del Estado de México esta invitación para poderles compartir una serie. Sí, ¿me pueden corroborar si me están escuchando? Ok, creo que sí me están escuchando entonces. Bien. Lo que dije anteriormente, ¿me escucharon o no? Bien. Bien, les decía que estoy muy motivado por esta invitación que me hace el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. En esta oportunidad les voy a compartir una serie de reflexiones en torno a los cambios que se están dando en las escuelas frente al manejo del COVID y cómo estos cambios están ayudando a tener estudiantes con mayor motivación y también mayor compromiso con el proceso educativo.
Estamos ante una pandemia que ha generado una crisis mundial, pero que también ha abierto las puertas a mejoras y transformaciones. Y eso es lo que tenemos que buscar en la educación. El aprendizaje esperado que les voy a compartir en el día de hoy es el siguiente. Reflexiona sobre la manera como orienta las clases e implementa mejoras para lograr los aprendizajes esperados en los alumnos. Esto significa que a lo largo de esta exposición yo espero que reflexionemos sobre qué logros estamos teniendo en nuestras clases con los alumnos, en preescolar, primaria, secundaria, educación media y también educación superior, pero que a la vez identifiquemos al menos un aspecto en el cual necesitemos mejorar y mejoremos en ello, con acción, pasando a los hechos, que esto no se quede en una teorización más o en una reflexión, sino que le ayude o que les ayude a nuestros alumnos a tener una mejor disposición y perspectiva de trabajo. Vamos a abordar las siguientes preguntas. ¿Qué problemas se tienen actualmente en el proceso de mediación bajo esta modalidad de educación a distancia? ¿Cómo abordar la estrategia Aprendo en casa buscando que los estudiantes sean más comprometidos y estén más motivados con las actividades? ¿Qué son los proyectos formativos y cómo abordar esta estrategia con los alumnos? ¿Cómo abordar la evaluación durante esta pandemia? Entonces, estas son algunas de las preguntas que vamos a estar respondiendo a lo largo de esta presentación. Un profesor en México de secundaria me compartió una secuencia didáctica cuando estaba empezando esta pandemia. Me pidió que si la revisaba, entonces yo con mucho gusto la recibí y le di una revisión y luego le envié por Facebook la retroalimentación. Esta secuencia didáctica que hizo el profesor fue en torno al aprendizaje esperado de investiga sobre un tema del primer grado de secundaria en México. Y la secuencia didáctica que me compartió fue la siguiente. El tema en general es sobre la redacción de textos a partir de la investigación. Luego estructuró la secuencia didáctica en 3 momentos: apertura, desarrollo y cierre. En la apertura estableció una actividad de presentarle a los estudiantes las competencias, los estándares, los desempeños y los propósitos a lograr. Luego hizo un análisis de saberes previos sobre lo que es un informe de investigación aplicando las técnicas de lectura. Después, en el desarrollo, abordó diferentes estrategias de lectura, como también de redacción de informes a partir del proceso investigativo. Y en el cierre, buscó que los estudiantes compartieran su informe de investigación con los compañeros, que también hicieran un pequeño resumen. Y por último, colocó una prueba de evaluación por reactivos para prepararlos frente a la prueba planea. Esta fue la primera planeación que hizo el profesor. Entonces, cuando yo la revisé, de inmediato le escribí: profesor, ¿usted cómo va a lograr que sus estudiantes se motiven en estas clases que va a tener? ¿Cómo va a lograr que ellos, frente a la educación a distancia, frente al aprendo en casa, no se distancien del proceso de aprendizaje, que estén más vinculados con el aprendizaje, más conectados con lo que usted pretende lograr? Entonces, el profesor reflexionó sobre esto
y luego me envió una segunda versión de su secuencia didáctica. Pero primero, él me compartió los logros, pero también los aspectos a mejorar que encontró en su planeación didáctica a partir de las preguntas que yo le envié. ¿Qué logros podemos encontrar aquí? Yo les invito a ustedes a que reflexionen. ¿Qué logros podemos ver? En primer lugar, podemos encontrar una planeación organizada, estructurada, sencilla, fácil de entender, fácil de comunicar a los alumnos, fácil de comunicar a los padres. Otro logro es que se centra como tal en un solo producto a lo largo de toda la secuencia. Eso facilita su trabajo a través de la educación a distancia. Otro logro es que está teniendo en cuenta también la lectura y está fortaleciendo la lectura, no solamente el proceso de redacción. Y asimismo está considerando lo que es la estructura del informe de investigación que deben hacer los alumnos. Esos fueron los logros que el profesor me compartió a partir de su autoevaluación, con base en las preguntas que yo le envié. Pero también aquí podemos encontrar una serie de aspectos a mejorar. ¿Qué aspectos a mejorar ven ustedes en esta secuencia didáctica? Teniendo en cuenta que el aprendizaje esperado es investiga sobre un tema. Pues bien, el primer aspecto a mejorar es que no aparece el aprendizaje esperado. Y el aprendizaje esperado debe estar en primer lugar en una secuencia didáctica. Debe ser lo que nos oriente. Aquí el profesor dio por hecho que el aprendizaje esperado estaba articulado a las actividades. Y es muy importante que nos enfoquemos en el aprendizaje o en los aprendizajes esperados que vamos a lograr en los estudiantes, no en otros elementos o términos que muchas veces tienden a confundir la planeación, como competencias, estándares, desempeños, propósitos, objetivos, etc. Y no falta quien coloque logros o indicadores. En segundo lugar, vemos que esta secuencia didáctica no está vinculada con el mundo de la vida, que no aborda como tal un problema o un reto del contexto de los estudiantes, ni está teniendo en cuenta la crisis en la cual estamos, que es precisamente la pandemia por el COVID-19, junto a otros problemas y crisis, como la pobreza, la corrupción, el racismo, la falta de inclusión, la falta de vía, la falta de buenos servicios de salud, la falta de apoyo a la investigación, etc. Eso no está por ninguna parte. Porque cuando decimos investiga sobre un tema, el tema puede ser cualquier cosa. Incluso el alumno puede buscar en internet ya un informe hecho sobre cualquier tema y presentar ese informe. ¿Por qué? Porque eso no le va a exigir a nivel de análisis, a nivel de argumentación, a nivel de toma de decisiones y con respecto a la búsqueda de información en diversas fuentes. Entonces es necesario que una secuencia didáctica se conecte con el mundo de la vida y que aborde un problema o reto a lo largo de todas las actividades, desde el inicio hasta el final, y que el producto central, que es un logro en esta secuencia, esté conectado con el problema que falta aquí. Otro aspecto que hay que mejorar es el análisis de saberes previos. Fíjense ustedes, dice saberes previos, ¿qué es un informe de lectura? Podría ser también qué es un informe de investigación y aún así no es pertinente. ¿Por qué? Porque nos estamos quedando en el contenido y tenemos que trascender los contenidos. Cuando se abordan los saberes previos, tenemos que articular los saberes previos en torno al problema o reto, con el fin de que esto sea significativo para los estudiantes. De lo contrario, lo que estamos haciendo es apartar a los alumnos de lo que es el proceso educativo, porque
ellos sienten que esto es algo artificial, que no tiene nada que ver con sus vidas, con sus intereses, con sus motivaciones. Por eso es muy importante esa conexión con algo que lo rete y que implique búsqueda, análisis, argumentación, toma de decisiones, trabajo colaborativo, trabajo individual, etcétera. Entonces, yo espero que hayamos coincidido en algunos aspectos frente a este análisis que yo hice en su momento de esta secuencia didáctica. Cuando ya el profesor me compartió su autoevaluación, entonces volvimos a intercambiar ideas. Ahí yo ya le pude compartir una rúbrica en torno a cómo se podía orientar mejor en la elaboración de su secuencia didáctica. Y me envió esta secuencia didáctica mejorada. Y es la que les voy a compartir más adelante en esta presentación, para que estemos muy atentos. Antes de compartirles la secuencia didáctica mejorada, pero sobre todo la mediación de las actividades de clase, veamos algunos conceptos importantes para podernos orientar. En primer lugar, ante la situación de pandemia, lo que hemos observado es que se han tratado de mantener unos mismos procesos administrativos y académicos como si la educación a distancia fuese similar a la educación presencial, y no es lo mismo. Entonces, muchos maestros han tratado de mantener los mismos contenidos, las mismas planeaciones, la misma metodología, el mismo proceso de evaluación, pero lo que no ha sido lo mismo, en muchos casos, es que ha aumentado la carga administrativa. ¿Y por qué ha aumentado la carga administrativa? Precisamente porque en determinadas situaciones nos ha faltado a los maestros, directores, asesores técnicos y supervisores ajustar las clases al proceso de educación a distancia y darles una orientación acorde con lo que es la educación a distancia y sobre todo bajo el contexto de la actual pandemia, que es la infección por el COVID-19, junto a otros problemas que traíamos. Entonces, como eso no ha sucedido, en muchos casos ha aumentado la carga administrativa para todos los que estamos en el ámbito educativo, porque nos ha faltado una transformación de lo que es el proceso de mediación, que involucra la planeación, la gestión de recursos, el contacto con los estudiantes, el contacto con las familias, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Ustedes han tenido diferentes cursos, seminarios, conferencias, etcétera. Yo voy a tratar en esta exposición de enfocarme solamente en unos aspectos para hacer más claridad y ayudarles en vuestro proceso de mejoramiento continuo. Entonces, comencemos con la primera pregunta. ¿Qué es la socioformación? Para poder hacer mejoras, necesitamos nutrirnos o basarnos en uno o varios enfoques educativos. Y la socioformación es un enfoque educativo de origen latinoamericano que posibilita una serie de estrategias tanto didácticas como de evaluación para que los estudiantes estén más motivados y comprometidos con el estudio. Concretamente, cuando hablamos de socioformación, nos tenemos que referir a otros enfoques como el conectivismo, el aprendizaje invisible, la pedagogía intercultural, el constructivismo, el socioconstructivismo, el aprendizaje invisible, etc. La socioformación es un enfoque similar a estos otros enfoques, pero tiene una característica particular y es que se trata de una propuesta construida en Latinoamérica de manera colaborativa entre maestros, directores, asesores técnicos, supervisores e investigadores, de abajo hacia arriba, con base en la sistematización de experiencias en escuelas e instituciones educativas en general. Y en este proceso de construcción de la socioformación se han tenido en cuenta elementos de estos otros enfoques.
junto con bases epistemológicas, como son el pensamiento complejo y la teoría de desarrollo a escala humana, junto con el pensamiento sistémico, la quinta disciplina. Específicamente, la socioformación es formar en y para la sociedad, considerando la sostenibilidad, la resolución de problemas, el pensamiento complejo, el desarrollo socioemocional y la actuación ética. ¿Qué significa formar en y para la sociedad? Significa convertir cada escuela, ya sea física o simbólica a nivel de la educación a distancia, en una microcomunidad en la cual podamos afrontar los retos y problemas de manera colaborativa, y eso nos ayuda a desarrollarnos, tanto a nivel personal como a nivel social y respecto al cuidado del ambiente. En la socioformación se tienen diversas estrategias, pero hay una estrategia en particular que es muy importante para poder abordar la formación en el hogar, o lo que es lo mismo, el aprender en casa. Y esa estrategia son los proyectos formativos. ¿Qué son los proyectos formativos? Los proyectos formativos son una estrategia didáctica que tiene una larga historia en la pedagogía, pero que en la socioformación esta estrategia se ha adecuado a las características de Latinoamérica y se define como un conjunto articulado de actividades para lograr un reto o resolver un problema, que es lo mismo, con base en la colaboración y el énfasis en el desarrollo de las habilidades esenciales para vivir, para desarrollarnos nosotros mismos y a la vez contribuir al desarrollo social y también al cuidado del ambiente. Los proyectos formativos se pueden trabajar en unas pocas sesiones, 2, 3, 4, 5, en un número mediano de sesiones, 8, 9, 10, 11, 12, o en muchas sesiones, 15, 20, 30, 40. Esto significa que un proyecto formativo se podría dar en una semana, varias semanas, un mes, varios meses, un semestre o todo un ciclo escolar. O incluso un proyecto formativo se podría abordar a lo largo de varios grados. Por ejemplo, se podría trabajar un proyecto formativo en todos los 3 niveles de preescolar o en todos los 6 grados de primaria o en los 3 grados de secundaria o en los diferentes niveles de la educación media superior o en varios semestres de una carrera o de una maestría o de un doctorado. Concretamente, un proyecto formativo tiene 4 elementos fundamentales. Un problema o reto del contexto, que sea cercano a los estudiantes. La colaboración, que implica el ayudarse mutuamente, de acuerdo con sus fortalezas y áreas de oportunidad. El logro de una serie de desempeños o aprendizajes esperados y la articulación de las actividades. De tal manera que en ese proyecto se logre un producto relevante, un producto pertinente, un producto que haga que los alumnos se interesen en el trabajo. ¿Cómo se estructura un proyecto formativo? Un proyecto formativo parte del diagnóstico del grupo. Entonces, para ello es necesario identificar las fortalezas que tienen los estudiantes, pero también sus áreas de oportunidad a nivel social, a nivel económico, a nivel de la familia, a nivel de la expresión oral y escrita, con respecto al pensamiento matemático, en relación al pensamiento científico, considerando también la convivencia y las habilidades socioemocionales. Y junto a esto se agrega el análisis de sus intereses. Entonces, cuando ya tenemos el diagnóstico, lo que hacemos es planear el proyecto formativo que vamos a trabajar, comenzando por
el aprendizaje esperado o el desempeño. Luego identificamos el reto o problema. Después un producto concreto, un producto central que se espera lograr. Junto a este producto se planean las actividades a nivel de la apertura o de inicio, el desarrollo y el cierre, estableciendo las estrategias de organización de los alumnos, es decir, identificando si ellos van a trabajar de manera individual, en binas, en equipos de 3, 4 y 5 o en un gran grupo, o se va a tener una variación en esto a medida que se avance en el trabajo. Y por último, se presenta el instrumento de evaluación, una lista de cotejo, una escala de estimación, una rúbrica global o una rúbrica analítica. Generalmente, en la metodología de proyectos trabajamos más con rúbricas globales y analíticas, porque son las que posibilitan una mejor retroalimentación al estudiante para que mejore el producto y lo vuelva a presentar durante varias veces hasta que logre el desempeño o los desempeños esperados, que son los aprendizajes esperados. Porque un aprendizaje esperado lo tenemos que entender como un desempeño, es decir, como una acción que los estudiantes deben tener en el mundo de la vida, no como un contenido. Entonces, cuando hacemos esto, vamos a tener mayor probabilidad de que nuestras clases sean motivantes y participativas. Esta es la estrategia que tiene la socioformación para lograr este propósito educativo y para ayudar a que muchos estudiantes que en un momento determinado se sienten desmotivados o se sienten desvinculados del proceso educativo, vuelvan nuevamente a conectarse con este proceso. ¿Cómo abordar la estrategia de aprendo en casa por medio de proyectos? Veamos entonces algunos elementos. En primer lugar, desde la socioformación se propone que la estrategia de aprendo en casa sea con base en proyectos formativos. ¿Y qué significa esto? Porque a lo mejor ustedes allí, en sus instituciones o en sus casas o en la comunidad, se puedan preguntar, esto tan teórico, ¿cómo se hace realidad? Pues bien, podemos orientar la estrategia de aprendo en casa con base en proyectos, buscando que los estudiantes durante esta pandemia se enfoquen en resolver problemas de su entorno, empezando por los problemas que tienen en su hogar. Y aquí tenemos 4 problemas típicos. Primero, ¿cómo logramos prevenir la infección o el contagio por COVID-19 en el hogar? Segundo, ¿cómo logramos manejar el estrés e implementamos toda una serie de actividades recreativas y también deportivas? Tercero, ¿cómo manejamos a nivel de la familia las finanzas para que el dinero que está ingresando nos alcance? O si alguien se ha quedado desempleado, no ha tenido trabajo todavía, podamos buscar soluciones. ¿Cómo podemos manejar las finanzas para que el dinero que tenemos, que es escaso, nos pueda rendir para hacer una mejor compra cada semana o cada mes? Y otro problema típico, ¿cómo podemos organizar mejor el hogar? Respecto al aseo, respecto al estilo, respecto a la organización de los objetos, respecto a la salubridad, respecto al uso de los espacios, etcétera. Estos son 4 problemas típicos. En este tiempo, durante la pandemia, cuando nos hemos ido de las escuelas a los hogares,
Yo he tenido la oportunidad de dialogar con muchos maestros en México y en Latinoamérica. Y la primera pregunta que les hago es, ¿qué problemas respecto al COVID están ustedes en este momento resolviendo con los alumnos? Y les puedo decir que la mayoría de maestros me ha dicho que no está resolviendo ningún problema relacionado con el COVID. O sea, ninguno de estos problemas, que porque están enfocados en el programa, que porque están siguiendo las planeaciones didácticas, que porque la directriz que tienen en su institución educativa o en su zona es trabajar de acuerdo con el libro de texto. Por ejemplo, en muchos estados de la República Mexicana yo me he encontrado con ese tipo de planteamientos. Es que, profesor Tobón, aquí el lineamiento es trabajar con el libro de texto. Por ejemplo, me lo han dicho muchos maestros en telesecundaria. Y entonces cuando yo les pregunto, pero ¿cómo así que tienen que estar apegados al libro de texto? Sí, es que la recomendación es que tenemos, los estudiantes tienen su libro de texto y lo que tenemos que hacer los profesores es hacer una planeación ajustada al libro de texto. Es decir, dosificar la secuencia didáctica que está en el libro de texto de acuerdo con un número determinado de sesiones, quizás agregar el instrumento de evaluación, agregar otros recursos, determinar en qué momentos se observan determinados materiales, etcétera. Pero todo se tiene que ceñir al libro de texto. Y así he encontrado también en secundaria general, en secundaria técnica, en primaria. En el caso de preescolar también he encontrado que muchos maestros me comentan que tienen que seguir una planeación de acuerdo con el programa, etc. Y estamos ante una situación particular en la historia. Una situación particular que requiere un nuevo proceso de mediación. Y eso implica darle una transformación a las actividades de aprendizaje, evaluación y mediación, como también a la gestión de recursos. Creo que todos los que estamos en el ámbito educativo observamos que cada vez crece más la desmotivación en los estudiantes y que en esta pandemia hay profesores que les ha costado mucho trabajo tener contacto con cerca del 10, 15 o a veces hasta el 20% de los alumnos. Hay quienes plantean que desde que comenzó el ciclo escolar solamente han tenido contacto con los padres de familia, pero no con los estudiantes. Y entonces no tienen ni idea de lo que están haciendo los estudiantes. Esto requiere que hagamos una serie de mejoras y que nos enfoquemos en resolver los problemas que tenemos en el entorno. Y que si observamos que hay estudiantes que todavía no están conectados con este proceso, que les cuesta mucho trabajo hacer las actividades y enviar los informes de seguimiento, pues ese problema también hay que resolverlo dentro de los proyectos formativos y puede ser un problema para un proyecto formativo precisamente. Además, necesitamos trascender la planeación por asignaturas, buscando que podamos tener planeaciones más integradas en la medida de las posibilidades. Hay muchos problemas como estos que no son de una asignatura, sino de varias o incluso de todas. Aquí en estos 4 problemas podemos integrar español, matemáticas, ciencias, educación física, formación cívica y ética, entre otras, con un determinado grado de profundidad, pero se pueden integrar, de tal manera que el estudiante no tenga que presentar evidencias de evaluación en cada asignatura, sino que solamente tenga que presentar un producto integrado en el cual estén representadas varias o todas las asignaturas que tienen sus plan de estudios. Esta debería ser ya la forma de trabajar en preescolar, integrando todos los campos.
no habría ninguna explicación para que en preescolar no se estén haciendo proyectos vinculados al mundo de la vida donde estén todos los campos ya articulados, porque eso lo hace una maestra. Ni lo mismo en varios grados de primaria o en las escuelas multigrado o en las telesecundarias. Entonces, en este tipo de niveles educativos y de instituciones, ya se podría trabajar con proyectos formativos integradores, de tal manera que el estudiante a lo largo de la semana solamente esté pensando en un problema y en un gran producto, y no en una serie de actividades diversas, desconectadas entre sí, que muchas veces son más de contenidos que de abordaje de problemas significativos de la vida, como estos. Entonces yo les invito, estimados maestros, directores, asesores técnicos, supervisores, etcétera, a que reflexionen cómo en este momento en las clases se están abordando los problemas reales que tiene México, los problemas reales que hay en vuestro estado, en este caso en el Estado de México y en otros estados, y cómo a partir de esos problemas estamos abordando el logro de los aprendizajes esperados fundamentales. Porque no podemos pretender que en una crisis como esta se logren todos los aprendizajes esperados que tenemos establecidos en el currículo, porque ese currículo no fue pensado para la educación a distancia. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. El currículo actual fue pensado para una normalidad en la cual estábamos en las aulas. Entonces, como no estamos en las aulas, tenemos que buscar que el proceso formativo sea flexible, abierto, sencillo, y que al estudiante le dosifiquemos lo que le estamos pidiendo, pero también que nosotros como maestros podamos también tener tiempo para hacerle seguimiento a los alumnos, sobre todo a aquellos que tienen dificultades. Y eso es muy difícil de lograr si a lo largo de la semana les estamos pidiendo muchas actividades de evaluación. Yo he tenido la oportunidad de ver cómo muchos maestros todos los días les piden a los estudiantes sus actividades. Y entonces les llegan las actividades cada día y no tienen tiempo para poder retroalimentar cada actividad. Y al siguiente día nuevamente piden actividades y así se van quedando muchas actividades sin retroalimentación. Y al quedarse sin retroalimentación, los estudiantes no las pueden mejorar. Y al no poderse mejorar, entonces no se aplica la evaluación formativa, con lo cual no se estaría dando cumplimiento a un principio fundamental que es evaluar para formar. Por lo tanto, esta metodología de proyectos lo que nos permite es que nos centramos en un gran producto. Y lo que hacen los estudiantes cada día es ir avanzando un poquito en ese producto. Van enviando pequeños informes, pero son informes de seguimiento a través de diferentes medios, el correo electrónico, el WhatsApp, o dejando sus trabajos en la escuela para que luego la profesora en ciertos momentos vaya y lo recoja, obviamente siguiendo todas las medidas de precaución que son necesarias, etcétera. Y utilizando la tecnología de acuerdo con el diagnóstico del grupo que hayamos hecho. Entonces, en ese diagnóstico de grupo debe estar también el análisis de los recursos que cuenta cada familia para poder afrontar esta situación del aprendo en casa. Por ejemplo, si tienen un televisor o si tienen varios televisores, cuántos son los integrantes en el hogar, si hay o no hay computador, si hay o no hay celular, si hay conexión a internet, o si tienen plan de datos, o si pueden comprar una tarjeta por lo menos para ingresar una vez por semana, etcétera. Bien, vamos a ver por último lo que es la evaluación y ya luego les comparto un ejemplo.
¿Cómo abordar la evaluación? Ya hemos avanzado en algunos elementos sobre cómo abordar la evaluación. En síntesis, la evaluación debe enfocarse a la formación de los estudiantes y para ello tiene que ser un proceso basado en el diagnóstico continuo, la retroalimentación y el acompañamiento a los estudiantes para que logren los aprendizajes esperados fundamentales, con base en productos significativos. Los productos significativos pueden ser informes, videos, análisis de casos, actas, exposiciones. Pero ¿qué hace que esto sea significativo? Lo que hace que esto sea significativo es que esté conectado con un problema o con un reto del entorno, como los que vimos anteriormente, la prevención del COVID, el manejo de las finanzas, la organización del hogar, el manejo del estrés, etc. ¿Cuál podría ser entonces un ejemplo de proyecto formativo? Pues qué mejor que compartirles la secuencia didáctica mejorada que hizo el profesor con base en la retroalimentación que comentamos al inicio de esta exposición. Entonces, a continuación, les voy a mostrar cómo fue que el profesor mejoró su secuencia didáctica a partir de la autoevaluación que hizo, lo mismo que yo les estoy pidiendo que hagan hoy, una autoevaluación con logros y aspectos a mejorar. Entonces, vamos a ver esta segunda planeación paso a paso, que a la vez muestra cómo ha estado orientando sus clases durante la estrategia de aprendo en casa. Muy bien, recordemos que este proyecto formativo es para Español 1 en secundaria. El aprendizaje esperado es investiga sobre un tema. Lo primero que hizo el profesor fue hacer un diagnóstico y articular el diagnóstico con su planeación. Eso tampoco lo hizo al inicio. Entonces, en este diagnóstico encontró que el 91% de los alumnos posee celular con Wi-Fi. Cuando decimos que posee, nos estamos refiriendo a que lo tiene el alumno o a que lo tiene un integrante de su familia. Luego, aplicó una serie de pruebas para evaluar la expresión oral y escrita, el pensamiento matemático, el pensamiento científico, etc. Encontró, por ejemplo, que el 56% de los alumnos tiene un nivel insuficiente de comprensión de lectura, el 60% no tiene el nivel de logro esperado en redacción escrita, el 65% tiene un nivel insuficiente en matemáticas, en el 10% hay dificultades de convivencia. Y también indagó por los intereses. Y entonces encontró que sobresale el interés por los videojuegos, las series de televisión y las redes sociales. Bueno, con este diagnóstico, entonces replanteó su planeación didáctica, tratando de tener en cuenta esta situación y con relación a los intereses, buscó por lo menos darle cabida a un interés que es el de las redes sociales. Entonces veamos cómo replanteó sus clases para que fuesen más motivantes y participativas. En primer lugar, le dio un título llamativo a su planeación. Ya no era investigar sobre un tema, sino manejando el estrés en la familia ante el COVID-19. Este es el título para su secuencia didáctica. Así quedó. El título anterior era investigar sobre un tema, una pequeña investigación. Lo primero no genera mucho interés. Esto genera más interés, o por lo menos genera curiosidad. A ver, profesor, ¿por qué vamos a trabajar el COVID-19 en español? ¿Eso qué tiene que ver?
Entonces, si el estudiante por lo menos se hace este tipo de preguntas o se cuestiona, ya estamos generando un espacio para que se pueda motivar y comprometer con el trabajo. Veamos ahora los aprendizajes esperados o desempeños. Recordemos que los aprendizajes esperados los tenemos que ver como desempeños, es decir, como acciones en el contexto de la vida, no como contenidos. Entonces, aquí el aprendizaje esperado es hacer una pequeña investigación. Esto está en el programa de estudios de Español 1 para secundaria, así como está aquí. Como el aprendizaje esperado es comprensible, no es necesario que el profesor lo coloque con sus propias palabras. Esto se hace cuando el aprendizaje esperado es algo abstracto o cuando se tienen muchos aprendizajes esperados. Cuando esto último sucede, es necesario que el profesor sintetice todo esto en un solo aprendizaje esperado, que el estudiante lo entienda y que también lo pueda comprender la familia. Bueno, y junto a este aprendizaje esperado, se van a desarrollar una serie de habilidades, como la lectura de diversos tipos de textos, la comunicación oral, la escritura, etc. Veamos ahora el problema del contexto, que creo que se pueden imaginar en función al título. El problema del contexto para toda la secuencia didáctica es el siguiente. Necesidad de mejorar la convivencia en el hogar y afrontar de manera propositiva las dificultades que se presentan por el COVID-19 con el liderazgo del estudiante. Así es como nos gusta describir los problemas en la socioformación, como retos, como oportunidades. En la actualidad, diversas investigaciones muestran que está aumentando el estrés y los problemas familiares a raíz de la pandemia. Entonces, eso es lo que se está abordando acá. Necesidad de mejorar la convivencia y afrontar las distintas dificultades que se presentan por el COVID-19 que generan estrés bajo el liderazgo del alumno, no bajo el liderazgo del papá, ni de la mamá, ni de otros integrantes de la familia. Pero obviamente aquí en el proyecto van a participar los demás miembros del hogar. ¿Cuál va a ser el producto central o el producto integrativo? Porque recordemos que ante esta pandemia y la necesidad de formar en el hogar, necesitamos otro proceso de mediación que no esté basado en muchas actividades de evaluación y evidencias, sino que el proceso de evaluación se condense en pocos productos y además que se integren asignaturas. Entonces, ¿cuál sería el producto que aquí les está solicitando el profesor a sus estudiantes? El producto es el siguiente. Informe escrito y en video en torno a las actividades implementadas en el hogar para manejar las situaciones estresantes asociadas al COVID-19 bajo el liderazgo del estudiante. Entonces, estas situaciones estresantes son problemas relacionados con lo económico, con la convivencia, con la alimentación, etc. En este informe escrito y en video, los estudiantes van a demostrar cómo fue que lograron el aprendizaje esperado, que es hacer una pequeña investigación. Pero además van a demostrar las habilidades asociadas a este aprendizaje esperado. O sea, qué documentos leyeron, qué información buscaron en diversas fuentes, de acuerdo con los recursos que tienen, cómo fue el proceso de lectura comprensiva, cómo fue el tomar apuntes, cómo hicieron la redacción del informe, cómo hicieron la observación en su hogar a medida que fueron haciendo el proyecto para prevenir el COVID, para prevenir el estrés, etc. Bien, para evaluar este producto se elaboró una rúbrica analítica
Y para poder elaborar la rúbrica analítica, el profesor se autocapacitó en la taxonomía socioformativa. La taxonomía socioformativa plantea que hay 5 niveles de desempeño: preformal, receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico. Cada uno de estos niveles de desempeño tiene unas acciones clave que nos orientan en torno a la formación, a la evaluación y al uso de los diferentes recursos. Estas acciones clave las tenemos aquí en esta tabla. En el nivel preformal, las acciones son aborda, acata, atienda, codifica, enumera. En el nivel receptivo, se tienen acciones como busca, cita, define, identifica, indaga, manipula. En el resolutivo, las acciones típicas son aplica, ejecuta, diagnostica, elabora, labora, procesa. En el autónomo, por su parte, las acciones son las siguientes: analiza, autoevalúa, autogestiona, explica, teoriza, regula, contextualiza. Y finalmente, en el nivel estratégico, y esto es muy importante para que lo observemos, las acciones son las siguientes: adapta, cocrea, empodera, lidera, propone, transforma, reconstruye y vincula. Se pueden dar ustedes cuenta que las acciones del nivel estratégico son precisamente las acciones que queremos en Latinoamérica, en los ciudadanos latinoamericanos, para poder afrontar los problemas que tenemos en la actualidad, como la pobreza, las adicciones, la corrupción, etcétera, junto con los nuevos problemas originados por el COVID-19. Estas acciones no son planteadas por otras taxonomías, como la de Bloom, la de Gagné, la de Marzano o la de Biggs, porque esas taxonomías se propusieron en contextos muy distintos al latinoamericano. Entonces ya es el momento de que el magisterio de Latinoamérica tenga sus propios enfoques y referentes en la didáctica, la evaluación, la gestión de recursos, la gestión de las instituciones educativas, etcétera. Obviamente, tenemos que también tener en cuenta las contribuciones de otras regiones del mundo, por supuesto, pero esas contribuciones las tenemos que incorporar de acuerdo con nuestra visión, no como ha sucedido tradicionalmente, que la visión del estudiante es la que nos han traído de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, de Canadá, de España, etcétera. Eso no puede continuar. Y frente a esta pandemia, tenemos que trascender los contenidos, la linealidad, la rigidez, el seguir al pie de la letra los planes y programas de estudio que no se propusieron para la educación a distancia, sino para la educación presencial. Tenemos que trabajar de manera colaborativa, tenemos que vincular las asignaturas entre sí. Entonces, el profesor tuvo en cuenta esta taxonomía y con base en esta taxonomía mejoró una rúbrica en torno al informe escrito. Entonces, en primer lugar, colocó las instrucciones para que los estudiantes pudiesen utilizar la rúbrica en su autoevaluación. Eso es fundamental. Estas instrucciones se las envió por WhatsApp y a los que no tenían WhatsApp se las dejó en la escuela para que ellos las retiraran bajo medidas de prevención. Luego tenemos los indicadores. En una rúbrica socioformativa se coloca el término clave, el indicador, y luego una pregunta, como ustedes pueden ver en la parte izquierda. Miren, estructura, y luego sigue la pregunta. ¿El informe está estructurado en 5 partes coherentes entre sí y se basa en fuentes bibliográficas rigurosas? Esta es la manera en la cual nosotros hacemos rúbricas en la socioformación. Y esta manera de hacer las rúbricas la aprendimos en Latinoamérica, no la aprendimos en España, ni en Estados Unidos, ni en Portugal. Porque hemos encontrado
que cuando colocamos el indicador en forma de pregunta, eso lleva a que el alumno reflexione más y asuma la rúbrica como propia para autoevaluar su trabajo. Luego tenemos los 5 niveles de desempeño, que pueden tener distintos nombres. Aquí tenemos nivel muy bajo, bajo, medio, medio alto, muy alto. También en otras ocasiones podemos colocar los niveles de la taxonomía socioformativa, preformal, receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico, o también otros nombres, de acuerdo con las necesidades. Y en cada nivel de desempeño están los descriptores, que a diferencia de las rúbricas tradicionales, en una rúbrica socioformativa apuntan más a elementos concretos y a dar ejemplos de lo que se pretende evaluar en cada nivel. Estos ejemplos se colocan cuando es posible. Bien. Continuamos aquí con la rúbrica, no me voy a detener en esto. Simplemente les estoy compartiendo un ejemplo del maestro. Él tomó una rúbrica sobre un informe escrito y la mejoró sustancialmente con base en la metodología que tiene la socioformación para rúbricas. En Internet ustedes pueden encontrar varios materiales, manuales, artículos y ponencias en torno a la elaboración de rúbricas socioformativas en distintos niveles educativos, incluyendo preescolar. En Chihuahua, como también en el Estado de México, he tenido la oportunidad de revisar las rúbricas de muchos maestros y maestras de preescolar, como también de primaria, secundaria y educación media, basados en esta metodología. Bueno, continuemos. Transversalidad. ¿Cómo abordó aquí el profesor la transversalidad? Pues bien, en esta planeación abordó la transversalidad articulando 3 asignaturas: tecnología, matemáticas e inglés. Entonces, buscó en los planes de estudio de estas materias y también se puso en contacto con los profesores elementos para poder hacer este vínculo. La duración va a ser de 13 sesiones. Inicialmente el profesor había propuesto 10 sesiones. ¿Por qué aumentó 3 sesiones? Pasando de 10 a 13. Porque con base en el diagnóstico encontró que tenía que apoyar más a sus alumnos en redacción de textos y también en lectura comprensiva. Veamos ahora las actividades de manera sintética. Y aquí podemos observar también el proceso de transversalidad. Entonces, en la apertura, ahora se comienza con una sensibilización. ¿Cómo empezaba antes el profesor? Compartiendo el plan de trabajo, la planeación, y les indicaba a los alumnos cuáles eran las competencias, los estándares, los propósitos, etcétera. Aquí se empieza con una actividad de sensibilización por medio de un video. Un video que muestra el estrés que está ocasionando el COVID-19 en muchos hogares y la urgente necesidad de implementar medidas para prevenir el estrés. Fíjense, esto es en español. Esto lo está haciendo el profesor de español. Y así es como deberíamos de orientar este tipo de materias, el español, las matemáticas, el inglés, con base en situaciones que conecten a los estudiantes con el mundo de la vida. No profundizando en los contenidos, sino profundizando en las habilidades, las actitudes y los valores que se requieren para afrontar los retos que tenemos en nuestro entorno. Y obviamente, buscar cumplir con los aprendizajes esperados fundamentales que tenemos en los programas de estudio. Y digo fundamentales porque no podemos cumplir con todos. Porque para poder cumplir con todo necesitaríamos estar en las escuelas a nivel presencial. Y eso es lo que todavía se nos dificulta entender en Latinoamérica.
Por eso es que muchos maestros ya no dan sus clases de manera presencial, sino por Zoom o por Facebook o por YouTube o por WhatsApp, etcétera. Bueno, la segunda actividad es el encuadre. Aquí sí se comparte la planeación, pero más que decirles cuál es la planeación, se busca un acuerdo sobre las actividades fundamentales que se van a hacer, cómo es el producto y la evaluación con la rúbrica, y se les da a conocer la rúbrica para que desde el inicio la tengan y con base en la rúbrica se vayan autoevaluando y a la vez coevaluando entre ellos. La coevaluación sería por WhatsApp o por correo electrónico, etcétera, compartiendo los avances del informe escrito y del video. Luego tenemos saberes previos. En la primera planeación solamente se les hacía una pregunta: ¿qué saben ustedes sobre lo que es un informe? Aquí se les presenta un caso en torno a un informe escrito de un proceso de investigación que aborda el estrés, y se les pide que indiquen cuáles son las fortalezas y cuáles son los aspectos a mejorar en este proceso. Luego tenemos el desarrollo. En esta parte, los alumnos buscan información en fuentes rigurosas en Internet sobre cómo prevenir y reducir el estrés en el hogar. Entonces, aquí utilizan la tecnología que tienen a su alcance, como es el caso del acceso a Internet, porque eso se encontró a través del diagnóstico. Si no se hubiese encontrado eso, pues aquí el profesor hubiese tenido que implementar otras acciones. Contexto y metodología. Aquí se analizó un ejemplo de cómo prevenir el estrés y elaborar un informe de ello. Y finalmente tenemos la aplicación colaborativa. En esta parte ya los estudiantes hicieron su proceso de investigación para reducir el estrés en el hogar, vinculando a los diversos integrantes de la familia. Pero para implementar las actividades hicieron primero un diagnóstico, y en ese diagnóstico aplicaron encuestas a los integrantes de la familia con preguntas abiertas y cerradas, y la información de las preguntas cerradas la procesaron a través de la estadística, aplicando la estadística descriptiva. Entonces ahí se hizo el vínculo con matemáticas. Vamos ahora al cierre. En el cierre, los estudiantes recibieron su retroalimentación y volvieron a mejorar su informe escrito y el video hasta lograr un nivel de desempeño satisfactorio en la rúbrica, en los diversos indicadores. Luego, ese informe, junto con el video, lo subieron a un portafolio digital que implementó la escuela bajo el liderazgo de la directora. Y el portafolio lo están siguiendo en esta estrategia de Aprendo en Casa. Y finalmente, los estudiantes compartieron el link del portafolio con sus pares y con su familia para que pudiesen observar las actividades que se hicieron. Y con el fin de llamar la atención, elaboraron también un meme con una síntesis en inglés del proyecto y compartieron eso en las redes sociales, ya que era uno de sus intereses con base en el diagnóstico. Muy bien, este es entonces el ejemplo. Espero haberles posibilitado alguna reflexión. Recuerden que la actividad que teníamos para esta presentación era identificar logros que tenemos en nuestras clases con los alumnos, pero también un área de oportunidad. Entonces, por favor, reflexionen sobre cuál sería vuestra área de oportunidad y cómo se comprometen ustedes ahora mismo a mejorar. Puede ser una pequeña acción, pero que la implementen, que no se quede en un buen propósito, sino que pasemos a los hechos. Bien, dejo hasta aquí y quedo a la orden por si hay preguntas o reflexiones. Doctor, muchas gracias por estas aportaciones tan valiosas.
es el momento de establecer un diálogo a la distancia que nos permita a todos profundizar en el conocimiento mediante el análisis y la reflexión para alcanzar con ello una conciencia para ser docentes autónomos y estratégicos. Doctor, iniciamos con la primera pregunta. Y de la delegación D01 de Sector Central, le preguntan, ¿qué fuentes nos recomienda para profundizar en la taxonomía socioformativa? Sí, muy bien. En la página de CIFE, que es el instituto de investigación con el cual yo trabajo, cife.edu.mx, CIFE es C de casa, I de inclusión, F de formación y E de educación. Allí aparece un espacio de recursos. Y en recursos hay varios libros y manuales en torno a proyectos y la taxonomía socioformativa. Especialmente les recomiendo un libro que dice Evaluación socioformativa, instrumentos y estrategias. Esto lo pueden descargar sin necesidad de registrarse y de manera inmediata. Ahí está el libro, Evaluación socioformativa, instrumentos y estrategias. Y en este libro se explica con más detalle la taxonomía socioformativa y su empleo en el diseño de instrumentos de evaluación. Y también tengo otro libro publicado por la editorial Pearson que se llama Proyectos Formativos, Teoría, Metodología y Práctica, en el cual ya se exponen ejemplos de cómo podemos vincular a los alumnos en el logro de los aprendizajes esperados por medio de retos y problemas del contexto. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. La maestra Magdalena Aguirre Benítez nos pregunta lo siguiente: ¿cómo lograr significados comunes en la comprensión de los elementos que integran al aprendizaje esperado? Sí, eso lo podemos lograr teniendo en cuenta un problema y luego un producto integrador. No es solamente el aprendizaje esperado, porque si nos quedamos solamente en el aprendizaje esperado, entonces vamos a tener una visión muy estrecha, muy limitada, ya que el aprendizaje esperado está pensado es desde una asignatura, no desde la vinculación de las asignaturas. Por consiguiente, para poder avanzar hacia procesos de integración, es necesario tener en cuenta el problema o reto del entorno, que se articule con el aprendizaje esperado, y luego un producto que posibilite la articulación de varias asignaturas. Muchas gracias. La maestra Yolanda Fragoso de la P66 de Coacalco nos pregunta, ¿cree usted que sea importante que el docente tenga contacto virtual constante con sus alumnos a través de videollamadas o reuniones grupales? A ver, creo que la educación a distancia es distinta a la educación presencial en el sentido de que la educación a distancia no requiere que el profesor esté en contacto continuo con los alumnos a través de videoconferencia o del audio. La educación a distancia, ante todo, requiere seguimiento, acompañamiento, tutoría, revisión oportuna de los trabajos, retroalimentación oportuna,
volver a revisar las mejoras y dar retroalimentación. Entonces, si todo el tiempo estamos dando las clases por videoconferencia, como lo hemos hecho de manera presencial, nos va a quedar muy poco espacio para hacerle seguimiento a los estudiantes y al trabajo que ellos están haciendo con sus familias. Yo creo que las teleclases o videoclases deben ser reducidas y ante todo para seguimiento, en el cual el profesor se encuentre con sus alumnos y ellos compartan qué avances tienen o cuáles son sus dudas, o también para analizar un ejemplo entre todos, pero no para explicar los contenidos o él mismo explicar qué es lo que se va a hacer. Eso debe enviarse a través de las guías, ya sea por WhatsApp, por correo o dejar o compartirse de manera impresa a través de la escuela o bajo otros mecanismos. Pero creo que el profesor no debería estar dando muchas videoclases, sino ante todo aprovechar las videoconferencias para el seguimiento y también para apoyar a aquellos estudiantes que tienen dificultades. Para eso debería ser ante todo la videoconferencia y no para explicar una clase como se hace en la metodología presencial. Gracias, doctor. Narizo Said Santillán le pregunta, en su opinión, ¿de qué manera podemos hacer de la inclusión una constante en la educación a distancia a pesar de la brecha digital? Muy bien. Podemos lograr la inclusión primero a partir de un diagnóstico exhaustivo de cómo se encuentran los estudiantes y sus familias en relación con la tecnología, como efectivamente hizo el profesor en el ejemplo que yo les compartí. Y con base en el diagnóstico, adaptar las actividades a los recursos tecnológicos que posean. Ahora bien, es esencial que los estudiantes poco a poco comiencen también a tener acceso a Internet y computadores, o por lo menos un celular con conexión a Internet para poder seguir el proceso formativo. En la actualidad necesitamos esto para poder realmente lograr impacto en la formación. Pero en el futuro se va a necesitar todavía más, porque hacia el futuro la tecnología va a ser la base de la sociedad. O sea, yo creo que ya lo es, pero dentro de unos cuantos años, con el mayor desarrollo de los robots y de la inteligencia artificial, eso ya va a ser la cultura en todas partes. Y si los estudiantes no tienen por lo menos un celular con conexión a Internet, van a tener un desfase en su proceso de formación. En la actualidad, tenemos que trabajar con lo que hay, con los recursos que existen, buscando el mejor aprovechamiento. Si solamente tienen la televisión, pues con la televisión y las guías que se impriman para poder orientar el proceso. Aquellos que tienen celular con conexión a Internet o plan de datos o un computador en sus hogares, pues
tienen mejores condiciones para este proceso. Pero aún así, yo creo que si hacemos una buena planeación de las actividades y del proceso de evaluación, y eso lo ajustamos a los recursos que se tengan, aunque sean limitados, es mucho lo que se puede lograr. Pero para ello, no podemos continuar con el mismo modelo de las clases presenciales. O sea, mientras menos recursos tecnológicos tengan los estudiantes, mayores cambios tenemos que hacer. Y ahí es donde los proyectos formativos son todavía más fundamentales, porque los estudiantes se tienen que centrar en unas cuantas cosas y abordarlas con profundidad, porque no tienen muchos medios para estar en contacto con el profesor. El maestro David Franco Lara de la J138 nos pregunta, ¿cómo diferenciar los términos de interdisciplinariedad y transdisciplinariedad en el enfoque socioformativo? Sí, muy bien, muchas gracias por la pregunta. En la socioformación tenemos 4 niveles en el abordaje de la disciplinariedad. En primer lugar está la disciplinariedad, que se refiere a abordar un problema o reto desde una sola asignatura. Luego tenemos la multidisciplinariedad, es cuando el problema es abordado por varias asignaturas, pero esas asignaturas no tienen contacto entre sí, no se articulan. Es como, por ejemplo, abordar la prevención del COVID en español, en inglés, en ciencias y en educación física, pero sin contacto, sin ninguna articulación. Eso sería eso sería multidisciplinariedad. Luego tenemos el tercer nivel en complejidad, que es la interdisciplinariedad. En la interdisciplinariedad ya es cuando hay articulación, es cuando entonces tomamos un solo problema y ese problema lo abordamos entre varias asignaturas conectadas entre sí, como por ejemplo lo está intentando hacer el profesor con el ejemplo que les compartí, que es una primera aproximación. Todavía le falta mucho, pero es un primer avance. El profesor allí abordó un problema. ¿Cuál es? La prevención del estrés en la familia. Ok. Articuló español, inglés, tecnología y matemáticas. En el español va a trabajar el proceso de investigación, la lectura comprensiva, la redacción de textos, etc. En matemáticas va a buscar que sus alumnos hagan un diagnóstico de cómo se encuentran en el estrés aplicando alguna escala y luego ese diagnóstico lo van a representar por medio de medidas de tendencia central, que es estadística descriptiva, con una tabla de frecuencia. Luego los alumnos van a utilizar la tecnología para buscar información en fuentes rigurosas. Eso es esencial en la tecnología. Y finalmente los alumnos van a hacer una síntesis del proyecto que hicieron en inglés, y lo van a compartir en las redes sociales junto a un meme. Ahí se está articulando inglés. Entonces eso es interdisciplinariedad. ¿Qué es transdisciplinariedad en el enfoque socioformativo? En el enfoque socioformativo, transdisciplinariedad es cuando abordamos un problema desde varias áreas o disciplinas, pero ya se pierden los límites entre las áreas o asignaturas. Ya no decimos es que esto lo trabajamos desde español, esto desde inglés, esto desde tecnología y esto desde matemáticas, sino que simplemente se hace el proyecto y ahí se están haciendo las diversas actividades sin estar diciendo que esto es de un área o de otra. Y cuando se tienen varios profesores, igualmente los profesores trabajan de manera articulada desde el inicio hasta el final, trascendiendo sus propios campos de especialización. Eso es transdisciplinariedad, más allá de lo disciplinar.
Doctor, la siguiente pregunta la hace Eli RC. En el nivel de preescolar, ¿se puede trabajar por proyectos formativos? Por supuesto. Creo que no, más que si se debe, sería la sugerencia. Trabajar preescolar por proyectos formativos. ¿Por qué? Primero, porque es el nivel en el cual los estudiantes requieren mayor vinculación con el mundo de la vida. Porque allí es donde necesitamos desarrollar todas las potencialidades que luego ellos van a requerir en otros niveles. Segundo, porque al estar todos los campos de formación bajo un mismo maestro, maestra, pues es necesaria esa vinculación y los proyectos formativos permiten vincular los diversos campos de formación en torno a un problema o reto que sea cercano al niño o a la niña. Muchas gracias, doctor. Una pregunta más. ¿Cuáles serían las claves para llegar al último nivel de la taxonomía propuesta? Sí, muy bien. Las claves son, primero, mejorar las planeaciones para que en las planeaciones se aborden problemas cada vez más retadores que impliquen tomar decisiones, liderar, co-crear, transformar, vincular y sobre todo, apoyar a otros en su mejoramiento. Entonces, no podemos lograr ese nivel si en las actividades que hacemos eso no está establecido. Gracias, doctor. La siguiente pregunta, ¿cuál es la metodología recomendada para educación a distancia? Muy bien, yo estoy convencido que la metodología para educación a distancia son los proyectos formativos también. ¿Por qué? Porque en la educación a distancia, a diferencia de la educación presencial, lo que más necesitan los alumnos no es estar frente a una computadora recibiendo clase del profesor, ni frente a un celular recibiendo a cada hora o cada día todas las instrucciones en audio o en texto, sino que lo que necesitan los alumnos es enfocarse en el logro de retos en su entorno, con base en una guía que perfectamente se las puede dejar el profesor en la escuela, una guía impresa, o se las puede enviar por correo, por WhatsApp, o les puede enviar el link para que vean la guía con videos en YouTube o en Vimeo, etcétera. De tal manera que los alumnos se puedan concentrar en el abordaje de reto. Porque si a toda hora están en videoclases o recibiendo audios o recibiendo instrucciones, pues no van a poder profundizar. Y para poder desarrollar habilidades esenciales para la vida, los seres humanos necesitamos profundizar, necesitamos concentrarnos. Y a la vez, los profesores, para poder ayudar a sus alumnos, necesitan tiempo. Necesitan tiempo para planificar bien las guías, necesitan tiempo para elaborar los instrumentos de evaluación, necesitan tiempo para poder identificar quiénes van muy avanzados, quiénes están en un nivel medio y quiénes están en un nivel bajo para darles apoyo personalizado. Necesitan también tiempo los profesores para poder revisar los trabajos y dar la retroalimentación lo más pronto posible. Porque si se recibe un trabajo y no se da retroalimentación,
o si esa retroalimentación se demora 15 días o un mes o 2 meses o se entrega al final del bloque o del trimestre, pues ya no va a tener mucho impacto, porque la retroalimentación se hace es para que el alumno mejore. Y entonces eso solamente es posible bajo una metodología de proyectos o de resolución de problemas o de aprendizaje por retos, que impliquen que los alumnos se enfoquen en trabajar de manera teórico-práctica en el logro de una serie de aprendizajes esperados, y que el profesor, más que darles clase, lo que haga es brindarles tutoría y acompañamiento. Y porque además, en la educación a distancia, no podemos estar trabajando las asignaturas de manera separada. ¿Por qué? Porque eso genera mucho estrés, mucho agotamiento en los alumnos y en los profesores. Entonces necesitamos también vincular las asignaturas en una sola planeación. Por ejemplo, que en una semana, lo ideal sería que en una semana tuviesen una sola planeación y que ahí estuviesen elementos de matemáticas, español, educación física, etcétera, con un propósito bien definido. ¿Qué vemos hoy día? Hoy día vemos muchos estudiantes enviando tareas todos los días a los maestros. Y cuando uno le pregunta a los estudiantes por qué todos los días están enviando tareas, es porque dicen, no, es que los profesores todos los días nos están dando clase, todos los días nos están enviando actividades por hacer, a través del WhatsApp, a través de videoconferencia, a través de correo electrónico. Y entonces, fíjense ustedes, si un profesor recibe todos los días actividades de los alumnos, quiere decir que todos los días las tiene que retroalimentar. ¿Va a alcanzar el tiempo? No va a alcanzar el tiempo. Y si alcanza el tiempo, luego no va a alcanzar para retroalimentar las mejoras. Entonces, en la metodología de proyecto nos enfocamos en un producto integrador, que no se tenga que presentar todos los días, para que de esta manera se pueda hacer un mejor seguimiento y acompañamiento de los alumnos y realmente se aplique la evaluación formativa. Pero vuelvo y lo digo, esto solamente es posible si entendemos que la educación a distancia tiene una naturaleza diferente que la educación presencial. Y si los supervisores, asesores técnicos, directores y maestros nos vinculamos a esta nueva metodología de trabajo y asumimos las implicaciones que tiene esto. Por ejemplo, que las planeaciones tienen que ser muy flexibles, que no podemos buscar que los alumnos sigan al pie de la letra el plan de estudios, que no podemos buscar que se logren todos los aprendizajes esperados que están establecidos para la educación presencial, sino que nos tenemos que enfocar en aquellos aprendizajes esperados fundamentales, que les ayuden en estos momentos a afrontar los problemas. Entonces eso significa que tenemos que buscar los aprendizajes esperados del grado que más tengan que ver con resolver los problemas relacionados con la pandemia y dejar otros para más adelante, quizás para cuando ya retornemos a las aulas y los abordemos con clases presenciales, que no sean tan relevantes para afrontar lo que implica la pandemia por el COVID-19. Entonces, los proyectos formativos nos ayudan a que organicemos las clases enfocadas a ayudarles a los alumnos y a sus familias a salir adelante de esta pandemia, que debe ser realmente el propósito de la educación. Y no en tratar de cumplir con los planes y programas de estudio, ni con las clases, ni con las horas lectivas, ni con los aprendizajes esperados, ni con un supuesto orden, que tampoco existe en el modelo educativo, pero que lo establecen los libros de texto. Entonces aquí no podemos seguir al pie de la letra los libros de texto. Es más, muchos contenidos que están en los libros de texto no se aplican a la situación actual, porque fueron pensados para otro entorno.
Doctor, Quizás hay algunos libros de texto que sí se adecúan, pero otros no. Entonces tenemos que hacer unas planeaciones que trasciendan el libro de texto. Yo no estoy diciendo que dejemos a un lado los libros de texto, no. Utilicemos los libros de texto, pero de manera pertinente, en aquellos aspectos que son relevantes. Y no sigamos los libros de texto de manera mecánica, porque los docentes tenemos que ser profesionales, que tomamos decisiones, no unos técnicos reproductores de una serie de esquemas preestablecidas. una última pregunta, doctor. Hay muchas más preguntas, pero por la premura de los tiempos, vamos a finalizar con esta del maestro Abel Galicia y nos pregunta, ¿será posible que se trabaje con la metodología de proyectos en educación para adultos? Con mucha más razón, en educación para adultos debemos tener esta metodología. ¿Por qué? Porque el adulto aprende si le encuentra una aplicación inmediata a su aprendizaje. Eso es clave en el aprendizaje de los adultos. Y los proyectos formativos precisamente posibilitan eso, posibilitan ir aplicando lo que vamos aprendiendo cada día, no esperarnos hasta el final, sino que desde el inicio. Por eso es que en la metodología de proyecto formativo no se estudia primero la teoría y después se hace la aplicación, no. En la metodología de los proyectos formativos primero empezamos con la vinculación con el mundo de la vida, es decir, con los retos o con las actividades que hay que hacer. Luego abordamos la teoría a través de distintos medios, como el libro de texto, los audiovisuales, el internet, etcétera. Y después vamos aplicando esa teoría en las actividades. Entonces, en ese nivel se aplica mucho esta metodología de proyectos formativos, que es importante también decirlo. ¿Por qué proyectos formativos? ¿Por qué no hablamos de otras estrategias? A ver, en la socioformación se tienen otras estrategias, pero yo en esta oportunidad he priorizado en proyectos formativos porque los proyectos los tenemos en todos los espacios de la vida. Tener un noviazgo o una relación de pareja es todo un proyecto. El matrimonio es un proyecto, el divorcio es un proyecto, tener un hijo es un proyecto. Rentar una habitación es todo un proyecto. Tener una primera tarjeta de un banco, una tarjeta de crédito es un proyecto. Tener una bicicleta es un proyecto. Las vacaciones son un proyecto. Hacer el diagnóstico para ver si tenemos el COVID o no es un proyecto. Implementar medidas para prevenir el COVID es un proyecto. Gestionar la vacuna cuando exista es un proyecto. Cuidar el ambiente es un proyecto. Planear cómo es que vamos a hacer las compras y cómo vamos a lograr que las compras alcancen de acuerdo con el presupuesto familiar. Es todo un proyecto que parte de la aplicación de las matemáticas, pero también exige otras áreas de manera vinculada. Entonces eso es lo que tenemos que hacer en la educación, pensar también en el mundo de la vida. Y los proyectos son parte del mundo de la vida, pequeños, medianos o grandes. Muy bien, doctor, muchas gracias. Lo que nos ha compartido en esta tarde ha propiciado en cada uno de nosotros la reflexión sobre lo que podemos mejorar en nuestra actualidad como docentes. Seguramente cada uno de nosotros hemos identificado posibles mejoras sencillas y aplicables a fin de darnos cuenta que somos profesionales importantes en el proceso educativo. Es momento de valorar nuestra función socialmente, prioritaria para las generaciones presentes y futuras, que fortalecerán a la sociedad del conocimiento. Doctor, tengo el placer de cederle el uso de la palabra para que nos haga favor de insertar en las maestras y los maestros que hoy fueron su audiencia un mensaje que, no obstante hacer la despedida por el momento, sea una motivación para seguir forjando trascendencia en la función formadora que desempeñamos.
Bueno, estimados maestros, yo les invito a que reflexionemos sobre la situación que estamos viviendo a nivel de la sociedad, que está causada por el COVID-19, pero que también muestra otros problemas que ya traíamos, como la pobreza, el racismo, la falta de inclusión, el poco acceso a la tecnología, al Internet o incluso a la televisión. Eh, Perdón, ¿no me escucharon algo del mensaje o no? Me gustaría saber si me escucharon algo del mensaje. ¿Lo vuelvo a repetir? Es que, no sé, tengo aquí alguna dificultad porque se va, a veces se va el audio. Bien, comentaba entonces que los maestros, directores, asesores técnicos y supervisores tenemos que afrontar este reto relacionado con el COVID-19 y otros problemas que traíamos, como la pobreza, la falta de inclusión, la falta de acceso a la tecnología y al Internet, o la falta de recursos para la recreación como la televisión o para la información. Y buscar otros caminos para la educación que estén más vinculados con el mundo de la vida. Tenemos que avanzar hacia un proceso educativo más flexible, más adaptativo de acuerdo a las circunstancias que se van dando, menos rígido, menos burocrático, menos administrativo, donde haya más espacio para la planeación de materiales, para la planeación didáctica, para la elaboración de instrumentos, para el seguimiento de los alumnos, para la evaluación de las evidencias, para el seguimiento a las mejoras y también para acompañar a aquellos estudiantes que presentan dificultades o que tienen barreras para la participación social. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Esta tarde-noche ha sido muy sustanciosa. Es por ello que quiero agradecer a cada uno de ustedes, mis compañeros y compañeras, maestros y maestras de las 13 regiones sindicales, por su participación y presencia, deseándoles que tengan una excelente noche. Y al doctor Sergio Tobón, un agradecimiento y reconocimiento del Magisterio Estatal. Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. Juntos para trascender.